Bienvenidos a El Canal del Misterio. Hoy os traigo una historia que me dejó marcado, una de esas experiencias que parecen sacadas de una película de terror, pero que ocurrió de verdad. Os invito a quedaros hasta el final porque lo que vais a escuchar tiene giros inquietantes que no os podéis imaginar. Un fin de semana me quedé cuidando la casa de mi abuela mientras ella viajaba a Valencia con unas amigas de la iglesia. Yo dormía en el dormitorio de invitados, justo al lado de su habitación. Ese cuarto siempre tuvo 2 camas individuales, donde mi hermano y yo solíamos dormir cuando pasábamos la noche allí. Esa vez elegí la cama junto a la ventana, pero antes de acostarme revisé todas las puertas para asegurarme de que estuvieran bien cerradas. Aún así, era temprano y tardé en dormirme, porque en la casa de mi abuela realmente no había mucho que hacer. Estuve con el móvil un par de horas, viendo videos y chateando con amigos. Fue entonces cuando me pareció escuchar una voz en la calle. Sonaba como la voz de una mujer diciendo «Hola». Salí de la habitación y avancé despacio hacia la puerta principal, intentando afinar el oído. Cada 10 segundos más o menos, la voz repetía ese «Hola». Al acercarme, me di cuenta de que venía de allí. La puerta de mi abuela no tenía mirilla, pero desde el comedor había una ventana con vistas directas al porche. Me acerqué con cuidado, apartando apenas las persianas para no hacer ruido, aunque parece que no lo hice muy bien, porque justo cuando miré, vi a una mujer en el escalón. Y me estaba observando fijamente, como si supiera que yo iba a mirar. Otra vez, con una sonrisa perturbadora en su cara, repitió: «Hola». Era una mujer mayor, quizá rondando los 60, y había algo en su expresión que me erizó la piel. Me alejé de la ventana pensando que tal vez era una amiga de mi abuela, pero eran las 12 de la noche. ¿Quién iría a visitarla a esas horas sin llamar al timbre, sin golpear la puerta, simplemente repitiendo «hola» una y otra vez? El desasosiego me ganó, así que volví al cuarto de invitados y cerré la puerta. Ya no escuchaba nada, pero mi cabeza no dejaba de preguntarse quién era esa mujer y por qué había desaparecido tan de repente. Empecé a enviar mensajes a mis hermanas y a mis amigos contándoles lo extraño que había sido. Me decían que llamara a mi abuela, pero sabía que a esas horas no cogería el móvil y además casi nunca lo revisa. El silencio volvió y me estaba empezando a relajar, hasta que de pronto algo golpeó la ventana. No eran simples golpecitos, era un golpe fuerte. El corazón me dio un vuelco y sentí cómo me invadía ese instinto de huir o luchar. Tras el estruendo, otra vez esa voz. «Hola». Con los nervios a flor de piel, reuní el valor para levantar la persiana de golpe. Allí estaba, cara a cara con esa mujer, separados únicamente por el cristal. Tenía la misma sonrisa inquietante, como si disfrutara viéndome aterrado. Grité con todas mis fuerzas: «¡Voy a llamar a la policía!». Bajé la persiana de inmediato y corrí hacia el salón, luego subí al piso de arriba para encerrarme en el otro dormitorio de invitados. No sé por qué, pero no quise llamar a la policía de verdad. Solo me escondí bajo las sábanas, esperando que se marchara. Pasaron horas y no pude pegar ojo. Cuando finalmente bajé de nuevo y miré por cada ventana, aquella mujer ya no estaba. A la mañana siguiente llamé a mi abuelo para contarle lo ocurrido. Ella se alteró muchísimo y empezó a gritar por teléfono, claramente angustiada. Me dijo que unos días antes, en el supermercado, había notado cómo una mujer algo más joven que ella la observaba fijamente, sonriendo sin motivo, siguiéndola por los pasillos. Le pedí que se calmara, sin saber si realmente había conexión entre lo suyo y lo que yo había vivido. Mi abuela tiene 75 años y a veces exagera ciertas cosas, pero escucharla hablar tan alterada de aquella mujer me heló la sangre. Y hasta hoy me sigo preguntando si podría tratarse de la misma persona. Me llamo Nicolás y en ese entonces era un estudiante de primer año en la Universidad Complutense de Madrid, que no está ubicada precisamente en la zona más segura. Acababa de romper con mi primera novia, así que decidí volver a probar suerte en el mundo de las citas online. Estaba usando una de esas aplicaciones cuando encontré a una chica rubia llamada Stephanie, con la que conecté al instante.
Ella también estudiaba en la Complutense. A ambos nos encantaba leer, ir al cine, incluso teníamos el mismo sentido del humor. Le propuse que tuviéramos una cita para ver una película y a ella le pareció una idea genial. Me dijo que nos encontráramos en un punto específico cerca del campus y que ella pasaría a recogerme. Así que, sobre las 9 de la noche, me encontraba en la esquina de una calle cualquiera de un barrio residencial, esperando a Stephanie. Me pidió que compartiera mi ubicación con ella, y así lo hice. Unos minutos más tarde, vi un coche girar en la calle y empezar a acercarse. Se detuvo justo delante de mí, y el conductor bajó la ventanilla. Pero no era Stephanie, era un hombre mayor, un completo desconocido. Me preguntó qué hacía yo solo por allí, lo cual, para empezar, me dio una sensación extrañísima. Le dije que estaba esperando a alguien. Entonces me preguntó, ¿esperas a Stephanie? Yo, sorprendido, le respondí, sí, ¿cómo lo sabe? Me dijo que era el padre de Stephanie y que subiera al coche, que él me llevaría hasta ella. Lo observé detenidamente, parecía demasiado mayor para ser su padre, si soy sincero. No soy ningún tonto y sé reconocer una situación sospechosa, así que le dije con voz firme, ¿por qué no me avisaste de que vendrías tú a recogerme? Él se excusó diciendo que no se fiaba de que un desconocido se citara con su hija y que quería conocerme primero. Volví a mirarlo fijamente, en silencio. Sin decir una palabra más, simplemente me di la vuelta y empecé a caminar en la dirección opuesta a la que apuntaba su coche. Empezó a gritarme, «Oye, tú». Parecía sorprendido de que me estuviera marchando así sin más, pero he escuchado demasiadas historias de secuestros como para no saber a dónde podía llevar todo aquello. Oí el motor del coche moverse y me giré para asegurarme de que no estaba dando la vuelta para seguirme. Respiré aliviado cuando vi que seguía recto y giraba a la izquierda, perdiéndose de vista. Continué caminando por la calle en dirección al campus. Al llegar a la esquina, justo cuando iba a girar, me di cuenta de que lo que estaba casi seguro era el mismo coche del hombre, aparcado a un lado de la carretera con las luces apagadas. Intenté mirar disimuladamente por la ventanilla al pasar, pero los cristales eran tintados. Traté de no parecer sospechoso y seguí mi camino. De repente, recibí un mensaje de la supuesta Stephanie que decía, «¿Por qué no te subiste al coche con mi padre?». Ignoré el mensaje y seguí andando, mirando hacia atrás de vez en cuando para ver si el coche se movía. Al llegar a un cruce, giré a la derecha y entonces salí corriendo a toda velocidad en dirección al campus. Sorprendentemente, nadie me siguió. Llegué al campus sin aliento y comencé a caminar hacia mi residencia. Sin embargo, sentía como si unos pasos me estuvieran siguiendo. Pensé que quizás estaba paranoico, pero cuando oí el crujido de un trozo de cristal al ser pateado por un zapato, supe que no estaba solo. Me agaché rápidamente detrás de una furgoneta para darme tiempo a escuchar de dónde venían los pasos. Estaban a unos pocos coches de distancia. Y entonces caí en la cuenta. Nunca había dejado de compartir mi ubicación con Stephanie, o mejor dicho, con ese hombre. Y entonces lo vi. Era él, el anciano. Se acercaba sigilosamente entre dos coches justo enfrente de mí. Gritó algo que no entendí del todo, pero me pareció oír. «Vuelve aquí y te llevaré con ella». Tendría más de 60 años. Era imposible que me alcanzara si corría. Lo perdí de vista fácilmente y logré llegar a mi habitación. Mi compañero de cuarto no estaba, así que no tenía a nadie con quien hablar de lo que había pasado. Pero mientras estaba tumbado en mi cama, recibí otro mensaje de ese hombre, y fue escalofriante. Decía, «Eres un pequeño desgraciado. Tienes suerte de haberte escapado. Te habría hecho algo terrible». Todavía guardo la captura de pantalla. Le respondí, «Gracias por la amenaza. Va directa a la policía», y bloqueé su número. Aún conservo la conversación guardada como prueba, y tengo pensado ir a la policía con todo esto. Con suerte podrán hacer algo al respecto. Cuando tenía 18 años, conseguí un trabajo a tiempo parcial como conserje en mi instituto. Durante el verano, trabajaba a veces de día y otras de noche, en cualquier horario entre las 9 de la mañana y las 12 de la noche, dependiendo de cuánto dinero necesitara.
A menudo me dejaban a mí la tarea de cerrar el edificio cuando los conserjes más mayores se iban. Esto fue en una época antes de que el instituto tuviera cámaras instaladas en cada pasillo. Así que, una noche, uno de mis superiores, Javier, tuvo que irse antes, lo que significaba que terminaría el resto de mi turno solo y sería yo quien cerrara por la noche. Me dijo que le enviara un mensaje si necesitaba algo, como siempre hacía, y luego se marchó. A mí me encantaba quedarme solo, porque normalmente trabajaba media hora y luego pasaba el rato con el móvil o incluso me iba antes, cobrando igualmente por el turno completo. La verdad es que me aproveché bastante de la confianza que me daban en ese lugar. Una de las tareas que Javier me pidió que hiciera antes de irse fue bajar todas las sillas extra del gimnasio que se habían usado para una asamblea al almacén del sótano. Así que pensé que haría eso y luego me iría directamente a casa. Cogí una pila de 6 sillas y empecé a bajarlas al sótano. Las luces del almacén eran muy tenues, casi fantasmagóricas. Todo el sótano de esa escuela no era precisamente bonito, parecía más el sótano de una fábrica abandonada. El caso es que allí había lo que parecían ser un montón de maniquíes de arte cubiertos por telas de pintor. Ya sabéis, esas lonas grandes que parecen mantas. Parecía que todos los materiales de arte de la escuela se guardaban allí abajo. Dejé la pila de sillas donde estaban las demás y subí de nuevo al gimnasio a por más. Pero al bajar con el segundo viaje, el corazón me dio un vuelco. Uno de los maniquíes estaba descubierto. La lona que lo tapaba ya no estaba. Estaba segurísimo de que minutos antes estaba cubierto, porque era uno de los que estaban más a la vista. Le escribí a Javier diciendo, «Creo que hay alguien en el sótano». Me respondió, «¿A qué te refieres?» Y yo le dije, «Han movido una de las telas de los maniquíes». Tardó 1 minuto en responder y dijo, «No debería haber nadie más ahí». Y fue entonces cuando me fijé en algo, una de las lonas de pintor en el rincón más oscuro del almacén, lejos de la poca luz que había en el centro de la sala. Estaba cubriendo algo, de eso no había duda. Empecé a caminar de puntillas hacia ella. Cuando estaba a pocos metros, me di cuenta de que lo que fuera que había debajo de esa tela se movía muy, muy ligeramente. Era innegable, había alguien escondido ahí debajo. Salí corriendo escaleras arriba y cerré la puerta del sótano con llave. Le escribí a Javier de nuevo. «Hay alguien escondido bajo una lona en el sótano». Él me dijo, «Llama a la policía». Pero yo insistí en que volviera, ya que apenas se había ido hacía 10 minutos. Sin embargo, no quiso volver. Me dijo que me comportara como un hombre y que me enfrentara a quien quiera que estuviese allá abajo. Así que volví a bajar al sótano. Sin embargo, la tela ahora estaba tirada en el suelo, completamente plana, y quienquiera que se hubiera escondido debajo ya no estaba. Pero lo más aterrador estaba aún por suceder. Mientras estaba de pie en el almacén, empecé a oír unos golpes metálicos y setos justo encima de mi cabeza. Alcé la vista y con auténtico pavor vi cómo se formaban lentamente abolladuras en los grandes conductos de ventilación del techo. Alguien se estaba arrastrando por el conducto principal y de repente se detuvo, literalmente sobre mí. Y entonces ¡bang! ¡Bang! Como si lo que fuera que estuviese ahí dentro estuviera intentando romper el suelo metálico del conducto. No sabía qué estaba pasando, pero para mí ya era suficiente. Subí corriendo las escaleras, cerré toda la escuela y me fui a casa. Al día siguiente le conté a Javier una verdad a medias, que me pareció ver a alguien en una esquina y que cuando volví a mirar ya no estaba. Le dije que no había nada más que contar. Era mi última semana allí, así que sentí un alivio inmenso al saber que no tendría que volver a pisar ese lugar nunca más. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis que se escondía en esos conductos de ventilación? ¿Era una persona? ¿O quizás algo diferente? Dejad vuestras teorías en los comentarios, me muero de ganas por leerlas. Si os ha gustado esta escalofriante historia y queréis más contenido como este, no olvidéis dejar un buen me gusta, suscribiros a El Canal del Misterio y compartir el vídeo con vuestros amigos a los que les encantan las buenas historias de terror. Nos vemos en el próximo misterio. ¡Hasta pronto!